Estamos de Pues regreso. ya estamos de regreso, amigos, y listos para esta mesa de debate que la titulamos Las feministas en la Ciudad de México. Muy bien, amigos. Tenemos aquí, pues estamos contentos porque tenemos a dos activistas feministas. Una de ellas es Ceci Castro, también amiga de nosotros, del programa Puntos Suspensivos también. Mucho gusto, qué bueno que estés. ¿Qué tal? Bienvenida, Ceci. Bueno, mucho gusto de estar aquí nuevamente. Qué bueno, bienvenida. Y del otro lado tenemos aquí a Pilar, que también activista feminista. Bienvenida, Pilar, la primera vez que está con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues es un tema un poco difícil y precisamente la idea es entrar, analizar los diferentes puntos de esta situación que estamos viviendo en la Ciudad de México. Para eso les quiero comentar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres y aseveró que su exigencia será atendida. La puerta de gobierno siempre va a estar abierta al diálogo y es que no hay suficientes políticas, acciones que generen una ciudad segura, una ciudad donde las mujeres se sientan seguras de caminar en la calle, en su trabajo, en la escuela y hacia allá tenemos que ir ante todo. Comentó Claudia Sheinbaum. Sobre esos sucesos del viernes pasado, comentó que la Procuraduría trabaja en el tema de agresión a periodistas y en todos los demás casos no vamos a criminalizar la manifestación social. Nos interesa avanzar en un clima de paz, de justicia, donde las mujeres se sientan seguras. 2 rayitas menos a las protestas. Si esto escala, se habrá perdido rumbo. No le prendan fuego a la razón, fueron las palabras de Claudia Sheinbaum. Y bueno, también para dar entrada a este tema tenemos las palabras hoy de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que comentó en la mañanera. Vamos a ver un tantito de ellos para entrar a la mesa de debate. Acerca de los hechos ocurridos el fin de semana, estoy informado y respaldo la actitud de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Creo que se actuó bien. Ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir de que hace falta mano dura, porque así son, la verdad, con todo respeto, muy hipócritas. Pero no hay que usar la fuerza. Como decía Juárez, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. Y lo que hemos dicho para otras ocasiones, en otros casos y en otras ocasiones, son los ciudadanos. Ahora es la fuerza de la opinión pública la que rige. Entonces, cuando hay excesos, los mismos ciudadanos son los jueces. No necesariamente es la autoridad. Es mandar obedeciendo. Entonces, todos estamos obligados a actuar de manera responsable. Nada de excesos, nada de violencia. No violencia. Sí, pero si se interviene con la fuerza pública, se agrava el conflicto. Y ahora, imagínense, el gobierno acusado de represor. Y no solo es eso, sino que no se resuelve nada con el uso de la fuerza.
desde luego hay que hacer la investigación en el caso de que hubieron periodistas golpeados. Eso tiene que investigarse y se tiene que sancionar, pero no meterse a querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Hay que buscar el diálogo, el entendimiento. Amigos, pues bueno, acabamos de ver una de las palabras de Andrés Manuel López Obrador y bueno, el tema está sobre la mesa. Es un tema muy candente ahorita que está a nivel nacional, que incluso internacionalmente también ha hecho ya mucho ruido y pues ha causado mucho debate, incluso en las mismas mesas, en los mismos centros de los hogares, ¿no? Se ha armado un fuerte debate. Y lo importante, bueno, es aquí desmenuzarlo, tratar de ver qué está pasando, tratar de entender, de escuchar ambas partes y ver por dónde va, tratar de entenderlo lo más posible. Es por ello que invitamos, bueno, tuvimos diversos invitados para tratar entre todos de ver qué es lo que está pasando y hasta dónde sí es cierto que está polarizado, hasta dónde es algo que es un golpeteo político y hasta dónde es cierto, pues todo lo que se está dando. La verdad es que lo único que sabemos nosotros es que los feminicidios van en aumento. Y eso sí es de preocuparse también muchísimo. Entonces, pues bueno, quien quiera, la pregunta está ahí y yo lo hago y quien guste empezar a comentar, ¿no? ¿Por qué existe esta disparidad entre el repudio a la violencia en abstracto y su aceptación en lo concreto? Quien guste empezar, quien guste comentar. Adelante, Ceci. Bueno, este problema tiene muchas aristas, ¿no? Estamos acostumbrados y en los estereotipos de género de que las mujeres somos tranquilas, pasivas, no nos quejamos, aceptamos. Y bueno, yo creo que ha llegado un nivel de descontento de la falta de atención a la prevención de la violencia. Y sí, efectivamente se ha incrementado, como en todo el país, ya sea inducido o no, la violencia por grupos mafiosos, por quien tú quieras. El caso es que cuando hay violencia, cuando hay falta de procesos democráticos que venimos arrastrando de tiempo atrás, quienes más sufren somos las mujeres, porque primero hay una indefensión aprendida, ¿no? Entonces las chicas normalmente cuando son agredidas, violentadas, no se saben defender y son pues a veces presas fáciles, ¿no? Entonces cuando alzamos la voz, cuando las mujeres y sobre todo las jóvenes que tienen un ímpetu que ya quisiéramos toda la sociedad tener, cuando alzan la voz y dicen basta, ¿no? No me están cuidando, quienes son los institutos, las instituciones encargadas de cuidarnos, las primeras agresoras, pues algo está diciendo que la cultura y las instituciones no están a la altura de la guarda, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las jóvenes están manifestando su descontento, no por ahora, sino porque ya venimos arrastrando una serie de procesos de descomposición social y de descomposición institucional que no habían dado respuesta, ¿no? Y si bien la jefa de gobierno empezó a generar algunas medidas, tanto en política pública como en algunas instituciones con la CONAVIM y lazos que se tenían, bueno, no eran suficientes, ¿no? Entonces se había estado solicitando la alerta de género desde hace ya varios años en la Ciudad de México, pero lo curioso es que las alertas de violencia de género requieren una estructura institucional, presupuesto, capacitación, conciencia, que no se ha generado de todas maneras en ningún lugar del país, por eso no han funcionado. Donde se han dado las alertas de género, ni siquiera han funcionado ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí hubo infiltrados, sí hubo grupos que generaron más caos de lo que pudiera haber sido requerido, pero es genuina también la manifestación de inconformidad absoluta ante la poca respuesta que se ha tenido para detener los procesos de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Aquí también, bueno, el tema es, una de las cosas que yo he visto principalmente en redes sociales y otras que directamente me han comentado, y se dice,
porque se ataca a violencia con más violencia. No se puede conseguir nada así. De hecho, es algo que la mayoría de la gente repudia, ataca precisamente a todas las chicas, a las feministas, les reprocha eso. Y entonces, no sé cuál sea su punto de vista con respecto a eso. ¿Por qué se les está atacando? ¿Por qué consideran que esa es la solución? O sea, ustedes ir, o bueno, la gente, las feministas, ir desde aventar la brillantina, que yo la verdad, yo creo que no es violencia, pues, es una manera de desahogar, exacto, su ira, la brillantina rosa. Pero quizá, por ejemplo, bueno, también vimos que en el caso del compañero reportero que estaba de estos medios, fue otro hombre, ¿eh? No fue una mujer, ¿no? Entonces, pero se les ataca a las mujeres, se les dice, las feministas están siendo peor de violentas. Pues yo creo que primero hay que poner en una balanza la destrucción que se está manejando en medios al patrimonio frente al dolor humano y la violencia que se está cometiendo contra las mujeres, ¿no? Yo creo que no hay punto de comparación entre los supuestos destrozos al patrimonio y todas las muertes que están sucediendo en México, ¿no? O sea, estamos hablando de 9 mujeres asesinadas al día, ¿no? Asesinadas, no sabemos cuántas violadas son al día, ¿no? Entonces, poner en una balanza la destrucción que tuvimos el viernes, por ejemplo, que en menos de 24 horas ya estaba resuelto, y como lo dijo aquí la compañera Ceci, poner en una balanza lo que hemos estado arrastrando desde hace más de 50 años, pues entonces nos habla de que claramente hay una rabia y hay un enojo que se ha estado acumulando por años, y que el viernes obviamente fue la explosión, y que no nos sorprenda que sigan habiendo explosiones de este tipo, ¿no? Porque no es posible que durante 50 años o más esté normalizado el que se asesinen mujeres, esté normalizado el que se violen mujeres, ¿no? Pero lo más fuerte y que creo que es importante señalar es que todo esto se ha detonado también porque son las mismas instituciones las que están violentando a las mujeres. Estamos poniendo el tema de la Guardia Nacional, Andrés Manuel está pues como muy a favor de esto, lo propuso de hecho, y entonces, ¿quién nos asegura que esa misma Guardia Nacional pues no va a ser la misma que va a seguir violando a las mujeres, ¿no? Creo que son otros. Uh-huh. Bueno, aquí sí, yo creo que más que sean otros o no, se tiene que hablar, o sea, creo que es importante poner el foco en que quienes están agrediendo a las mujeres son hombres, sean del Estado, sean civiles, sean infiltrados, son hombres. Y de la familia. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que queramos llevar a más militares a las calles, que queramos llevar a instituciones que, por ejemplo, ahorita Claudia Sheinbaum, que es una mujer, pues es lamentable las declaraciones que hubo en estos últimos días, ¿no? No ya porque, se retractó. Ajá, sí, ya se retractó y las feministas todavía estamos esperando una disculpa pública, ¿no? Porque el que sea la cuarta T o el que sea una mujer gobernando no quiere decir que estén sensibilizados en temas de género, ¿no? Y creo que eso es lo importante. La Guardia Nacional podrá ser lo más chida que se quiera, ¿no? Pero si no están sensibilizados en tema de género, van a caer en los mismos errores que ahorita la policía está cometiendo, ¿no? Municipal. Adelante. Bueno, a ver, yo nada más en relación a esta última participación, yo me he expresado en contra de la violencia, o sea, es decir, venimos de de estas familias o de esta cultura heredada de violencia contra la mujer, y entonces, bueno, desde mi punto de vista, pues esto es lo que estamos, es decir, ha habido una cantidad de años en donde se ha estado trabajando paulatinamente para estos cambios, ¿no? Desde de ver los derechos de las mujeres, desde el voto, o sea, todo un camino recorrido pacífico, ¿no? Sí ha habido cambios, a lo mejor han sido lentos, pero la cuestión de violencia que vivimos aquí en esta sociedad mexicana, pues viene de las familias. Y entonces uno los vive y entonces uno trabaja sobre eso, ¿no? Entonces tratas y dices, no, pues cómo, o sea, si terminamos aquí pegándonos, pues entonces ¿qué es el más fuerte o cómo es esta situación? Entonces yo por eso no estoy tan a favor de la violencia para resolver estas situaciones. El caso probablemente ameritaba, claro que sí, salir y gritar quizás,
Muchos dicen, bueno, el aventar la diamantina, pues no te mata, o sea, no tampoco te... Pero también como en la forma en que se estaba haciendo esta participación lúdica era de que iban y te echaban así, ¿no? O sea, yo misma me dije, bueno, si yo hubiera ido caminando por ahí, me van y me echan los polvos como para que me sensibilice yo, mujer, de una situación que hemos estado viviendo y que padecemos casi todas las mujeres de esta sociedad mexicana, pues que me digan, ay, sí, es que pues sensibilízate, ¿no? Ponte a gritar con nosotros o con nosotras. O el hecho de decir, no, es que no, ¿por qué no mandan mujeres reporteras a cubrir nuestras marchas? Entonces, yo ahí ya veo que esta parte que se radicalizó o se está radicalizando, está dejando fuera, es decir, está pagando con la misma moneda de su violencia con más violencia, ¿no? O sea, es como, para mí trato de ver, bueno, lo que yo veo es que es como dos partes. No. Sí, no. Ahora, claro, por eso es debate. Entonces, la situación aquí es que yo vi que, por ejemplo, había un muchacho de Uber, un chico de Uber Eats, agredido, y, o sea, es así como de, bueno, o sea, el muchacho estaba ahí pasando por la ciclovía que está ahí para pasar, y entonces se encuentra, o sea, no son los vidrios rotos. Alguien decía, es que cómo les puede importar más un vidrio roto que una vida. Entonces, para empezar, no se puede comparar una vida con nada, ¿no? Con nada. No debería estar sucediendo ninguna muerte para nadie, ni para hombres ni para mujeres, y mucho menos como ver esta violencia como parte de resolver el problema. Sí, yo quisiera dar mi punto. Efectivamente es un tema que tiene muchas aristas, como dice Ceci. Habría que ver hacia atrás en la historia cómo es que se han dado diferentes conflictos. Ha habido muchos conflictos que involucran el tema de la persecución hacia las mujeres. En este caso es un conflicto entre colectivos, organizaciones de mujeres que tienen ya un nivel de hartazgo muy profundo, que no es de ahora, no es contra la 4T, no es contra Andrés Manuel, sino que efectivamente es contra un Estado que ellas consideran y que efectivamente es peligroso. O sea, es peligroso vivir en México para las mujeres. Están los datos, no puede haber opacidad al respecto. Sin embargo, no son estos datos que dan oficialmente, no son todos. Sabemos que hay datos oscuros donde no llegan y que pueden ser muchos más. Ahora, la historia nos dice que efectivamente cuando hay un conflicto, la única forma de hacer trascender los movimientos es a través de expresiones contundentes. Entonces, al inicio yo noté mucho en redes sociales que había bastante enojo por justamente estas agresiones, por las pintas, por romper, destruir, quemar metrobuses. Y sí, la gente dice, ¿por qué violencia contra violencia? Pero hay algo que sí podemos ver, que es que no vas a cambiar las cosas si nada más sales y marchas, porque ellas ya habían salido a marchar de forma pacífica varias veces y no había habido una repercusión como la que estamos viendo ahora. Entonces, efectivamente, si se va a cambiar algo y la historia, en muchos aspectos de la historia lo vemos, si se va a cambiar algo es haciendo movimientos contundentes. Lo que hicieron ellas, y sí, efectivamente, con infiltrados o sin infiltrados, aún así hubo protestas legítimas donde su expresión fue pues romper vidrios, fue quemar el Metrobús, pero ¿qué vimos? El resultado es que efectivamente los medios las voltearon a ver. Entonces, aunque es un tema que todos conocemos y que sabemos y que se escucha todos los días, efectivamente no se está haciendo lo suficiente. Habría que ver el tema de la Guardia Nacional, cómo es que efectivamente en el punto que mencionas, cómo se está llamando, pero es lo mismo. O sea, si tienes un país que está en un estado de guerra contra el crimen organizado, tienes que responder con algo similar. No puedes enviar efectivamente, por ejemplo, a grupos feministas con diamantina a combatir al crimen organizado. La Guardia Nacional la considera un acierto. Y también considero un acierto que las mujeres protesten de esa forma porque no se les había escuchado. Yo, como todos al inicio, sí me causó mucho ruido el tema del ángel, etcétera, pero creo que si volteas a ver el estado en que se encuentra el país respecto a los crímenes que se cometen contra las mujeres,
es poco. No es nada. No es nada. Sí, Ok, no, y yo a ver, aquí... si están de acuerdo, Ajá. perdón, porque también me pidió A ver, sí. para Sí. que termina ya esta parte y les damos ya el derecho de réplica a ustedes dos y continuamos ya después con Daida otra vez con la idea de... Va. Yo quiero comentarles, no me voy a salir del tema, pero sí es importante que, bueno, la violencia se ha vuelto parte de la cultura nacional, es contagiosa. No quiero hablar nada más de la violencia sobre las mujeres, porque sería muy difícil decir, ay, no, pues la violencia nada más es contra las mujeres, o esa es la marcha de lo que se hizo. Pero si te pones a ver cuántos muertos van por lo que tú quieras, de forma violenta, el hecho de lo que dice Daida, de que te avienten, es un acto violento, es una agresión. Eso es en repercusión a una agresión que sientes que sufrió una persona o una mujer. Pero para mí, las marchas deben y debe de existir siempre el derecho a la marcha y a la protesta, y hasta Siempre. inclusive, por ejemplo, el hecho de romper las cosas, pues te da margen a pensar esto. A mí lo que no me pareció mucho es que hay un grupo de mujeres que se manifiestan con cartulinas, y por otro lado hay un grupo de mujeres que son las que hacen los daños o las pintas. Fueron o todo más eso. los hombres, ¿eh? Y Ojo. iban, yo no los conté, Yo pero sí. yo no los conté, pero iban ellas también tapadas con un pañuelo, agrediendo, rompiendo vidrios. Digo, eso para mí también queda a segundo plano. Aquí el problema es qué están haciendo aparte de marchar, porque yo te pongo un parteaguas, ¿no? Cuando tú vas y protestas por algo, o más bien cuando tú vas y dices esto no estoy de acuerdo, haces un procedimiento y no te hacen caso, creo que tienes el derecho de protestar, y de protestar a lo mejor agresivamente, porque sabes que no te están haciendo caso. Aquí para mí lo más importante es saber qué se va a hacer con las personas que no cumplan con los proyectos de lo que se pretende hacer para aminorar o para disminuir, porque precisamente yo veo en muchas partes dicen, pues que hagan las marchas que quieran, yo de todas maneras sigo aquí en mi puesto. Entonces, aquí yo sí creo que había que, si estamos en una transformación y en un cambio, es decir, las personas que no empiecen a cumplir con las cosas y donde haya marchas porque a esas personas se les encargó un proyecto, una idea, pues tendrán que abandonar sus puestos, porque esa es la forma para mí más correcta, más que romper vidrios o lo que sea, sería la forma más correcta de decir, ¿sabes qué? Pon a alguien que sí tenga la capacidad de tomar la determinación de qué es lo que se va a hacer. Por otro lado, yo quisiera saber, bueno, si hay por parte de los grupos, de las mujeres, algunos proyectos de propuestas que vayan encausados a resolver el problema, porque muchas veces, pues yo me puedo quejar de que no hay trabajo, pero pues si no voy y busco trabajo, tampoco es factible que yo diga, no, pues no, es que no hay trabajo, es que nada más me lo ofrecen de barrendero o de policía, ¿no? Entonces, al final de cuentas dices, si yo quisiera que hubiera un proyecto, que haya una idea de qué es lo que se está proponiendo, porque pues está bien la Guardia Nacional, pero poner rambos en cada esquina creo que no resuelve la cuestión de la violencia, ni sobre todo de violaciones, asaltos, robos a transeúntes. En los peceros también hemos visto cómo hasta los que no pagan las cuotas de las gentes que tienen las rutas de los peceros, está igual, ¿no? Muy bien. Ceci o Pili, quien guste. Sí. Bueno, es que, como les dije, hay muchos frentes, ¿no? Es obvio que aquí sí hay quien quiera hacer golpes, porque no estuvo exento el movimiento de esto, pero el movimiento feminista y de mujeres tradicionalmente ha sido pacifista, y es la revolución que menos daños ha creado en los cambios de conciencia a través de la historia, ¿no? Entonces, una vez que nos manifestamos así de forma un poco más vistosa, entonces ya todo el mundo se escandaliza, ¿no? Pero no se escandalizan cada vez que matan a una mujer, cada vez que violan a una niña. ¿Cómo no? O sea, no es una protesta social generalizada, consciente y tan activa como ahorita se están manifestando todas las conciencias, ¿no? Ahora sí todos a opinar. Y cuando han sucedido miles de cosas, nadie reacciona, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Creo que el principal factor es la formación en una conciencia y una perspectiva para la igualdad, una conciencia de todos, sobre todo de todas las instituciones, porque hay una resistencia enorme a entender lo que es la igualdad y la perspectiva de género,
y todavía de los derechos humanos. Estamos en pañales, prácticamente todas las instituciones. Creen que eso no es relevante, no es importante, no le dedican presupuesto, no le dedican tiempo. Cuando se cita a los funcionarios mandan a la persona menos indicada porque no tiene poder de decisión ni nada. Todos los policías deben tener capacitación y formación en derechos humanos y en perspectiva de género para empezar a respetar a la población, a la ciudadanía, a los niños y a todos, ¿no? Nos ha faltado todavía sí hay propuestas, nos las hemos pasado años y años dando propuestas a los gobiernos para integrar a las mujeres en los beneficios de todas las políticas públicas, pero bueno, pasa por oídos sordos. Entonces, si no pasa algo extraordinario, no entienden y no ven nada. Entonces, por más que 10, 15 grupos feministas estén proponiendo, no sucede nada. Entonces, yo, fíjate, y no quisiera decirlo, pero hasta festejo que haya pasado esto, para que verdaderamente entiendan que no están haciendo lo que deben de hacer las personas que dirigen la política pública, ¿no? Entonces, ahorita vamos ya contigo, Ceci. Pili. Bueno, Ceci, a ver, primero me gustaría hacer hincapié en que la destrucción que pasó el viernes no era el fin. O sea, es un medio. Nadie lo buscaba, y aunque se buscara, es un medio. Diría Gandhi, la no violencia es el camino, ¿no? La anarquía, incluso él hablaba, es el camino. Entonces, el destruir el vidrio, el quemar la estación del Metrobús, el quemar una estación de policías, no era el fin. O sea, eso es algo simbólico. ¿Por qué? Porque hoy mismo nos los demostró Andrés Manuel y nos los demostró Claudia Sheinbaum con también la protesta que había sucedido el lunes. No se habla del tema si no es porque se causan estos destrozos. Es lamentable que el presidente hasta hoy en la mañanera tocara el tema, y eso porque afectó el patrimonio, ¿no? Que al final las afectaciones que tenga el patrimonio, pues bueno, eso se resuelve, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que pues la destrucción en sí misma no es que los grupos feministas busquemos todo el tiempo eso como la solución, ¿no? Más bien es un medio para visibilizar toda la lucha que llevamos, ¿no? Ahora, claro que hay toda una lucha de las feministas y toda una agenda. De hecho, hoy hubo una junta con Claudia Sheinbaum a las 6 de la tarde. Ayer hubo otra. También lamentable cómo se fue la convocatoria. Fue como muy exclusiva. No se convocó realmente a todas las especialistas que están trabajando en el tema. Fue como la amiga de la amiga de la amiga. Que nos caigan bien, las que no incomoden. Pero bueno, se está trabajando ahí de parte de la institución del Estado. Pero algo que por lo menos es mi lucha y es mi acompañamiento, habrá quienes, pues bueno, se pongan a negociar con el Estado, porque es necesario, ¿no? Es necesario crear leyes, es necesario, pues, estar ahí en una negociación. Pero, por ejemplo, yo que he acompañado a muchas familias de víctimas de feminicidios y de violaciones, pues ahí hay otra lucha, ¿no? Las familias son las que ahorita más están organizando. Es más, muchas familias acompañaron las protestas del lunes y del viernes respectivamente, ¿no? Hay varias fotos, incluso hay una foto de que un hombre, un papá que vive en carne propia la lucha, ¿no? Que a mí no me gusta tanto porque al final se voltea a ver al foco al hombre otra vez, ¿no? Cuando son las mujeres, son principalmente las madres de las víctimas de feminicidios quienes están encabezando estas luchas, ¿no? Entonces hay una gran, o sea, como lucha política por parte de las familias y de feministas que acompañan a las familias, y que estas cosas que pasan el viernes se visibilizan, pero diario es el trabajo de estos colectivos, ¿no? Y si uno se mete realmente a investigar, se da cuenta que esto no es nada más de que pase un día y se golpea el Metrobús, realmente es un trabajo de diario, ¿no? Y que nace del dolor de haber perdido a tu hija, que nace del dolor de que tu hija sea violada y que aparte sea victimizada, porque también no hay que dejar de lado que Televisa casualmente sacó unos videos revictimizando a la chica que fue violada por cuatro policías, ¿no? Y entonces dicen que estaba drogada, que porque se bajó antes del Uber, y la empiezan a victimizar, ¿no? Y entonces ahora somos las mujeres las propias como culpables de la violencia que se nos comete, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí... Como si el hecho de que estuviera drogada justifica que le haya pasado lo que le haya pasado. Sí, o que se bajara una cuadra antes, ¿no? Sí, sin embargo, ahí sí habría que dejar el tema
lo que resuelva la justicia, porque efectivamente no corresponden las declaraciones con los videos. O sea, eso hay que esperar las investigaciones. Sí, no podríamos siguen siendo pronunciarnos. presuntos. Pero No podemos pronunciarnos al No sé si respecto. vimos los videos, yo me di a la tarea de revisarlos porque ese fue el discurso de las autoridades. Los revisé y hay momentos exactos donde hay incluso un poste y tapa. Justo. Exacto, justo en el momento. Y dice, no se sabe qué pasó, no sabe qué le dijo el oficial, pero se ve un momento que la chica se mete y atrás el oficial y no se veía ninguno de los dos. Y son cámaras de seguridad de las casas, particulares. Privadas, sí, privadas. Y también, a ver, ahí yo siempre he pensado, ¿no? Claro que todos tenemos el derecho a demostrar que somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Pero como feminista, yo siempre le voy a creer a las mujeres. Hay una gran, como lucha política por parte de las familias y de feministas que acompañan a las familias, y que estas cosas que pasan el viernes se visibilizan, pero diario es el trabajo de estos colectivos, ¿no? Y si uno se mete realmente a investigar, se da cuenta que esto no es nada más de que pase un día y se golpea el Metrobús, realmente es un trabajo de diario, ¿no? Y que nace del dolor de haber perdido a tu hija, que nace del dolor de que tu hija sea violada y que aparte sea victimizada, porque también no hay que dejar de lado que Televisa casualmente sacó unos videos revictimizando a la chica que fue violada por cuatro policías, ¿no? Y entonces dicen que estaba drogada, que porque se bajó antes del Uber, y la empiezan a victimizar, ¿no? Y entonces ahora somos las mujeres las propias como culpables de la violencia que se nos comete, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí... Como si el hecho de que estuviera drogada justifica que le haya pasado lo que le haya pasado. Sí, o que se bajara una cuadra antes, ¿no? Sí, sin embargo, ahí sí habría que dejar el tema en lo que resuelva la justicia, porque efectivamente no corresponden las declaraciones con los videos. O sea, eso hay que esperar las investigaciones. Sí, no podríamos siguen siendo pronunciarnos. presuntos. Pero incluso No podemos pronunciarnos al No sé si respecto. vimos los videos, yo me di a la tarea de revisarlos porque ese fue el discurso de las autoridades. Los revisé y hay momentos exactos donde hay incluso un poste y tapa. Justo. Exacto, justo en el momento. Y dice, no se sabe qué pasó, no sabe qué le dijo el oficial, pero se ve un momento que la chica se mete y atrás el oficial y no se veía ninguno de los dos. Y son cámaras de seguridad de las casas, particulares. Privadas, sí, privadas. Y también, a ver, ahí yo siempre he pensado, ¿no? Claro que todos tenemos el derecho a demostrar que somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Pero como feminista, yo siempre le voy a creer a las mujeres. Siempre. Y para mí que en Televisa saquen estos y digan lo que presuntamente dijo, los presuntos violadores y todo, cuando hay un montón de casos más en donde sí no se pone en duda nada, ¿no? Entonces, aquí es lamentable, como por eso la chica ya no siguió con la denuncia, ¿no? Porque filtraron sus datos. Sí, es súper complicado levantar una denuncia aquí en México, ¿no? Efectivamente. Y también, qué casualidad que fue Televisa quien tuvo la exclusiva en el noticiero estelar de la noche. Cuando había un montón de medios, Animal Político, varios, que ya le estaban dando seguimiento al caso y casualmente no tuvieron acceso a esos videos, ¿no? O sea, también Televisa tiene una gran trayectoria de estos videos demostrando la verdad histórica prácticamente, que yo para mí no son ninguna fuente confiable, y pues bueno, también ahorita casualmente también dicen que se perdió las pruebas del ADN, ¿no? Entonces no pueden saber si la chica sí fue violada o no. El caso tiene muchas inconsistencias. Sí, es que eso es parte de lo que se tiene que exigir, que haya claridad y que se maneje profesionalmente los casos, las carpetas abiertas, o sea, eso sí debe ser una exigencia que no puede parar. Y bueno, yo quería nada más comentar en relación, a mí me gusta, por ejemplo, esta idea de los colectivos, me gusta esta idea de la organización, porque eso es lo que el país necesita, no nada más de mujeres, sino en general de organización de toda la ciudadanía. Me parece que esta marcha tuvo la oportunidad para este gobierno, porque desde 2015 se están manifestando activamente en las calles. Bueno, esto es según unos datos que se recabaron y los dio Marta Lamas, no voy a decir qué es. Pero bueno, pero son los datos que se tienen por otra asociación que lo investiga. Bueno, el caso es que desde 2015, entonces yo me pongo a pensar, desde 2015 se está
tratando de visibilizar Desde esto. mucho antes. Sí, las muertas de Juárez, por ejemplo. No, sí, desde las muertas de Juárez Desde el y desde 2010, antes, pues, ¿no? Como diría mi abuelo. Pero la cuestión aquí es que yo veo que en este periodo de gobierno de 2015, por poner una fecha reciente, podremos irnos más atrás, que es lo mismo porque ya van 36 años de neoliberalismo, entonces es un estado o ha sido un estado dominante, es decir, cuando se hacían las marchas, pues ¿qué se veían siempre? Granaderos, ¿no? Siempre, acompañando todas las marchas. Y por más que a lo mejor quisieran hacer otra manifestación, pues siempre iban a estar, habían estado ahí los granaderos acompañando las marchas en general. No, porque precisamente como decían, no les dan ese eco o esa voz, ¿no? O no les dieron. Entonces yo aquí veo la oportunidad que en este gobierno puedan hacer esto sin represión, ¿no? Sin represión de ningún tipo. Porque en otro gobierno ya hubieran sido desaparecidas bastantes, encarceladas, etcétera, etcétera. Entonces, yo ese es, bueno, y también esta parte que quería yo destacar de que está bien manifestarse todos hemos hecho gritos en silencio, hemos llorado de ver las muertes, somos mujeres, ¿no? Hay hombres muy sensibilizados en el tema, y yo lo que quiero ver, o más bien no quisiera ver, es como una división, ¿no? O sea, de que el hombre es el malo como género, ¿no? Y la mujer rules. Entonces, yo quisiera más ver como esta humanidad en donde todos estamos siendo violentados, hombres y mujeres, niños, porque digo, ¿cuántos años de pederastia ha habido? Y nadie dice nada, y nadie ha dicho nada, y nadie va y apedrea las iglesias, y nadie va Entonces, a mí me gusta más esta idea de la acción, más que del grito, ¿no? Entonces, eso es como lo contundente que yo quisiera. Fue justo lo que hicieron, tomaron la acción. Muy bien. Perdón tantito. Vamos a ver, es que también dijo más cosas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es válido, es lo que vamos a estar viendo constantemente aquí en la capital del país, en donde incluso en ocasiones anteriores pues había granaderos que de cierta forma pues hacían la labor de contener este tipo de manifestaciones sin reprimir, es decir, es lo que vamos a ver, y en algún futuro podríamos ver que pueda estar pintado Palacio Nacional. A ver, pero ¿de qué medio eres? Nada más para saber. Yo, de Multimedios, Michelle Mejía. Multimedios. Sí. Milenio. No. ¿No es? Somos. Es lo mismo. Mismo grupo. Sí. Sí. Pues para que quede muy claro, así va a ser. En efecto. O sea, tú preguntas que si van a seguirse viendo estas cosas o que el gobierno va a seguir actuando como lo hizo el fin de semana. Sí, no se va a usar la fuerza. Este no es un gobierno autoritario. O sea, vamos a convencer, a persuadir de que no se debe de usar la violencia. Y repito, porque no quiero que entre por un oído y salga por otro, lo que decía Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Además, para subrayarlo, soy partidario de la no violencia. Me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, de Mandela, de Luther King. No creo en el uso de la fuerza como opción, como alternativa. La violencia no se puede enfrentar con violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Diálogo, 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 diálogo.
Para eso es la política. Se inventó para evitar la confrontación, para evitar la violencia. Muy bien, pues están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también, antes de continuar con nuestros invitados, tenemos por ahí los sentimientos de la nación, Daida. Gracias, rápidamente. Fabi Luna nos manda saludos a todos, sobre todo a Héctor. Gracias, bye. Buenas También noches. Lucho Muñoz dice, les recomiendo esta información. Bueno, luego vemos el enlace. Dice Jesús Alfredo Navarrete, antes nadie decía nada cuando se reprimía una manifestación pacífica. Ahora que no se usa la fuerza en una manifestación que se sale de control, pegan de gritos porque no se reprime con la fuerza pública. O sea que si se reprime lloran y si no también. Lucho Muñoz, vean esta información. Bueno, gracias Lucho. Gracias. Dice Rebeca Marta, lograron su cometido, reventar. Lucho Muñoz vuelve a decir, golpearon ancianos también. Ángel Pavón Palacios, saludos fraternos para todos. Muchas gracias, Ángel. Lucho Muñoz vuelve a decir, gracias. Yo con mucho gusto les hubiera apoyado, pero a ustedes no les interesa el diálogo. Dice, Guardia Nacional es la última esperanza de México. Cuando quieran hacer una marcha, háganlo sin afectar a los demás. Soy alérgico al terror y ustedes actuaron muy mal. Yo vi policías mujeres y las insultaron. ¿Te gustaría ver el video? Provocaciones no son buenas. Ok, manda otro video. María Escamilla, pero destruyendo el patrimonio de la nación no resuelve el problema. Lucho Muñoz dice, 10 veces más hay muertos de hombres que mujeres, hay que ser honestos. Es la primera con este gobierno. Bueno, son los sentimientos de la audiencia. Hubo mujeres en otros países. Héctor Lerín dice, acusar a la Guardia Nacional a priori de su actuación no se justifica, aunque sí hay que cuidar que los militares no cometan abusos contra nadie. Alfonso Ramos, todo está bien que se manifiesten, pero sin violencias, porque violencia tras violencia no tiene por qué exigir que lo haga el gobierno actual. Esto fue vandalismo y bueno, se les están perdonando para que la próxima que las multen. Dice Alfonso Ramos, y no estén embarrando a la Guardia Nacional. Y la señora que mencionó a la Guardia Nacional es parte de los PRIANEMES. Y bueno, esto ya es político. Hay muchísimos comentarios. Yo creo que agradecemos todos y gracias. Ya no me da tiempo, pero los vamos a revisar agradecemos nosotros. Todo. Muchas gracias, sí, a todos por sus comentarios, sentimientos. Tenemos que darle ya prisa, vamos a darle la palabra a ustedes y vamos a cerrar con Ceci y Pilar ya la mesa de debate, así que cualquiera de ustedes quiera dar su opinión. Okay. Bueno, con los puntos que quedamos, mencionaban sobre la lucha de las mujeres contra la violencia o para romper este tema del género, conseguir igualdad, equidad, etcétera. Pues no es de los 90, es desde siempre. Las mujeres han luchado desde siempre, han estado en una situación de desigualdad en contra de los modelos sociales. Creo que si bien hay que escuchar la voz de Andrés Manuel, donde dice que pues nada por la fuerza, todo por la razón, efectivamente, sin embargo hay temas que son prioritarios o que necesitan ser resueltos de manera inmediata. Uno de ellos es el tema de la violencia. Efectivamente son más los hombres que mueren. Sin embargo, no debería de estar muriendo nadie. Entonces las mujeres en estos grupos bien organizados de colectivos hacen el reclamo porque tienen la razón en las manos. Donde habría que ser cuidadosos es justo en el manejo de la violencia. O sea, no creo que quepa en una sociedad, sobre todo por lo que estamos pasando, que entre nosotros mismos nos agredamos, ¿no? O sea, si vamos a resolver esto, entonces ya lo vimos en épocas pasadas donde México tuvo que ir a las armas para resolverlo. No creo que las mujeres vayan a querer ir a un grado de sin embargo, en su reclamo sí llevan la razón de que tiene que ser resuelto y atacado el problema de forma inmediata. Ahora, respecto a lo de la Guardia Nacional, pues cae en lo mismo, ¿no? O sea, no puedes contestar tú, no le vas a dar razones a alguien que te dispara. Si bien es un problema lo de la violencia que
que sí en algunos casos se tiene que atacar con la misma fuerza. Hay que ver cómo va funcionando la Guardia Nacional y cómo se van resolviendo los temas de coyuntura en México, porque no es un tema tan fácil como agarrar y vamos a resolverlo con esta protesta, sino que, ya lo ha dicho Andrés Manuel en sus diferentes proyectos, va a ir trabajando de la mano contra la pobreza, contra la corrupción. Es un tema que hay que llevar en conjunto para poder resolver estos problemas de coyuntura en el país. Sí, las mujeres deben de tener una visión de Estado primordial, el Estado debe de voltear a verlas, porque sí son un sector que está muy desprotegido. O sea, los hombres nos matamos porque ahí están los casos de no toda la violencia evidentemente, pero están los casos donde son las guerras de grupos criminales y que se disparan entre ellos y sicarios, etcétera, por eso. Pero sí es México una sociedad machista, hay que decirlo con todas las letras, y es un tema que han venido luchando las mujeres de México desde hace mucho. Entonces, habría que ver de qué forma se puede llevar a cabo o se pueden seguir llevando a cabo las protestas, con un límite nada más que deben de entender, como lo dice Andrés Manuel, solamente él las invita, que es donde no se agreda a la demás gente, ¿no? O sea, no agredir. El respeto. Pero bueno, pero no pasa nada si lo pintan. Así es. Y lo despiden. Gracias. Adelante, Checo. Pues dices que es una sociedad machista, yo también creo que es una sociedad feminista machista en algunos casos. Ahorita les explico la idea de lo que les quiero dar a entender. Me queda claro que hay que respetar las marchas, pero yo también les hago un llamado de mención sobre la agresión y sobre la violencia, porque he escuchado de las mismas mujeres, no me consta, no las he visto, no me he subido en sus vagones, pero dicen que cuando se suben en el metro hay mujeres que dicen, yo prefiero bajar con los hombres que con las mujeres porque son muy agresivas, son muy violentas. Entonces ahí lo dejamos como bueno, para otro tema, ¿no? Entonces, digo, bueno, no va. Hay razón. Fíjate que a mí sí me ha tocado esta parte en donde las mujeres, o sea, creo que las problemáticas digamos, de un punto de vista personal, sí me ha tocado con mujeres. Y miren que he intentado la sororidad y todas esas cosas, pero a veces esto se queda en el discurso y no en las acciones. Por eso yo mencionaba las acciones. Los hombres nos liamos a golpes por un claxon, entonces sí, claro, no sé dónde está pero entonces viene esta punto. Entonces, bueno, hay que tener esta pauta de que, bueno, si estamos en contra de la violencia que ejerce el machismo y el patriarcado que venimos heredando desde tiempos inmemorables, pues a mí me parece que no va por ahí la solución, ¿no? Okay, ahorita para que cierres, si vas a terminar, tienes algo más y ya para que cierres de ahí. No, nada más es eso, que hagan un análisis, porque a mí me ha tocado ver, como el caso de la compañera, que dice, no, dice, súbete a un vagón que es especial para mujeres, fue diseñado para que no tuvieran problemas con los hombres, y es más problemático el de las mujeres que el de los hombres, y ellas dicen, no, yo prefiero irme en un vagón de hombres que con las mujeres, porque me ha tocado cada pleito. Mitos urbanos. Sale. Ahora sí, perdón, Deida, viene. Sí. Viene, y bueno, en este mismo sentido, pues es reconocer que el Estado está cambiando, o sea, es decir, tenemos un año globalmente de este cambio, digamos, y hay que entender que hay estructuras de poder muy, muy, muy político, de poder económico y político, difíciles de deshacer. La policía se quedó en ese tramo, se quedó trabado ahí, no se hizo una depuración desde abajo, porque yo creo que la corrupción y esta parte de violencia y demás se quedó ahí atascada. Ahorita está cambiando lo de arriba, pero, es decir, con este gobierno de Claudia, pero yo he visto que los policías siguen atascados en estas prácticas anteriores de corrupción y de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso va a ser un poco más difícil de resarcir. También la otra cosa complicada es, pues, que tenemos que cambiar no solo las mujeres feministas, sino toda la sociedad. Y entonces hay mujeres que sabemos esta parte, que la hemos vivido y que tratamos de modificar estas conductas, tratamos de sensibilizar a los hombres, es decir, pero no peleándonos, ¿no? O sea, o no diciéndole, ay, tú cállate porque no vales nada, porque tú me pegas o me matas, o no, sino como tratar de darle esta vuelta a la violencia con educación. Y entonces esta educación que promueva la paz, la igualdad de género y los derechos humanos en general. Entonces a mí me gustaría más vernos como humanos, más que como hombres y mujeres peleándose entre sí. Gracias, Ceci.
Bueno, yo invocando y convocando las palabras de Andrés Manuel, donde dice que con el bien y la razón podremos avanzar. Esto va más allá del derecho a la manifestación, porque nos hemos estado manifestando durante muchos años ante oídos sordos. La cuestión es que, bueno, ha habido impunidad y ahora parecía que iba a haber impunidad cuando exoneraron a los policías por la falta de denuncia, y bueno, eso fue la principal provocación para que se diera la marcha. Y la otra es que, bueno, la cuarta transformación exige cambios muy fuertes, responsabilidad muy fuerte y conciencia, y que todos y todas aprendamos a hacer bien las cosas, ¿no? Que nos va a costar mucho porque estamos en una sociedad pues muy tradicional, muy conservadora, más allá de los grupos progresistas de izquierda y las feministas, pues no va a ser nada fácil, ¿no? Pero yo sí quisiera que en esta exigencia que le vamos a hacer y le estamos haciendo a todo lo que implique la cuarta transformación, implica un fuerte compromiso por atender las demandas históricas que tenemos las mujeres, ¿no? Que tiene que ver mucho con políticas públicas para prevenir la violencia, con el acceso a todos los bienes que se generen comunes y a la enorme participación que hace falta que tengamos las mujeres, ¿no? Gracias, Ceci. Pilar. Ok, bueno, pues yo tengo 4 puntos para concluir. Adelante. El primero es que yo sí voy a ser muy clara de que mi oposición completamente a la Guardia Nacional es clara, ¿no? En la historia de México y de los países latinoamericanos, los militares y los policías en las calles nunca han traído buena experiencia, nunca. No hay ninguna experiencia clara en Latinoamérica de eso, ¿no? Entonces a mí me parece lamentable esa decisión. Y más ahorita teniendo estos casos de violaciones precisamente de policías. El segundo punto es que va a seguir habiendo destrozos en la ciudad. Va a haber calles cerradas, va a haber paredes rayadas, va a haber vidrios rotos, va a haber estaciones del Metrobús incendiadas, y en menos de 24 horas eso va a estar solucionado. Lo que no va a estar solucionado en 24 horas ni en un sexenio va a ser toda la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto más que una advertencia de que se preparen de las agresiones, es más bien irnos cambiando mentalidad a qué le llamamos la no violencia, ¿no? A qué le llamamos la agresión. Y esto me lleva al tercer punto, ¿no? Que yo sí creo que el separatismo debe de ser de inicio. En un futuro veremos si podemos colaborar juntos, pero lo vimos en esta marcha. La agresión que se dio con el reportero, al que todo el mundo le dio cobertura, fue por la agresión de un hombre. La presencia de hombres en el movimiento será muy bueno si lo que sea, pero el mismo compañero Mauricio lo dijo, reaccionan con un claxon y ya se quieren agarrar a golpes. Primero nosotros como mujeres debemos organizarnos, y después querer meterse a los hombres si quieren. Y veremos si podemos llegar y marchar juntas, ¿no? Y juntos. Pero en principio creo que es necesario el separatismo por esto mismo que mencionan. Las agresiones que hubo a civiles, las agresiones que hubo a reporteros, fueron todos por infiltrados de hombres. Hasta las rupturas iniciales de los cristales. Sí, yo estuve en la marcha, el Metrobús, las compañías no se habían metido al Metrobús. Fueron grupos que hasta ahora no se sabe si fueron porriles o quiénes, pero eran hombres. Y todas las mujeres empezaron a decir, fuera los hombres, porque fueron ellos los que empezaron con civiles adentro del Metrobús a romper los vidrios, ¿no? Entonces sí creo que por eso primero es muy importante defender el separatismo, ¿no? Porque no nos podemos organizar primero entre mujeres, ¿cómo vamos a pretender que también con los hombres incluirlos, ¿no? Y esto me lleva al cuarto punto, que el ser mujeres no nos exenta de ser violentas, el ser mujeres no nos exenta de ser machistas, el ser mujer no nos exenta de nada. Por eso, pues sí, podrá haber muchos casos de violencia en el Metrobús, en el vagón de las mujeres y todo, pero porque somos mujeres y también tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho, y porque y porque hemos vivido en una sociedad machista, así nos han educado. Quienes ponemos en práctica la sororidad y todo, pues no estamos ni más allá ni menos exentas de esto, ¿no? Todas estamos metidas en un aprendizaje. Y bueno, ya el último punto es que esto no solo pasó en la Ciudad de México, ¿no? En muchos estados se manifestaron, no hay que centralizar la lucha, en muchos estados hay también alertas de género, muchas chicas se han manifestado también en sus estados,
y en general pues el conservadurismo de muchos estados ha imposibilitado que las leyes pues salgan adelante, ¿no?, en pro de las mujeres. Entonces pues bueno, es un tema que va a seguir a la luz, van a seguir las críticas hacia las mujeres y hacia el feminismo, las paredes van a seguir siendo rayadas, pero yo creo que hasta que pues haya 0 muertes de mujeres, cero violadas, entonces nos podrán exigir que haya 0 paredes rayadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Antes de despedirnos, tenemos una llamada vía telefónica. Tenemos aquí a Juan Pablo Tlatempa. Buenas tardes, noches, Juan Pablo. ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos en la mesa y muy interesante el tema que está pasando el día de hoy. Sí, pues muy interesante, y queremos también, te habíamos estado buscando para tu punto de vista como abogado, como pues una persona que sabe del tema. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta situación que estamos viviendo en todo México? Miren, estuve siguiendo los comentarios que estaban haciendo en la mesa, me parecen muy acertados. Yo creo que cada quien tiene una perspectiva, desde su punto de vista, una perspectiva distinta, y abona en el tema de la democracia y enriquecer lo que es el tema de género. Yo quisiera tocar un tema que considero, desde mi perspectiva, muy fuerte, que todos coincidimos en atender este problema de la violencia de género en contra de las mujeres. Creo que eso nadie lo discute, estamos de acuerdo. Yo lo que quisiera dejar en claro es que de este problema social se politiza y que hay grupos que son adversarios al gobierno que está en turno, que se aprovechan de esto para desprestigiar al gobierno en turno, obviamente. Ya lo comentaba hace un momento esta Pilar, que estaba cerrando con sus comentarios, que iniciaron los hombres, pero no se trata de si fueron hombres o fueron mujeres los que iniciaron, sino quién está detrás de esos hombres o de esas mujeres encapuchadas, y que se trata de desvirtuar el gobierno que se está llevando a cabo ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, porque la finalidad es el desprestigio, más no atender el problema de raíz, y creo que eso es lo que no se vale, que haya grupos de intereses que estén más preocupados por un tema político que por resolver el problema de fondo. Y lo peor de todo es que nos llevan a todos, a toda la sociedad nos llevan entre las patas, porque ahora ya hay daños a monumentos, hay daños a las vías. Se trata de desprestigiar un movimiento legítimo que es el de las mujeres, y bueno, entonces no se está obteniendo algo benéfico de esto. Yo creo que donde debemos de poner el dedo es en la llaga, en donde estos grupos de intereses personales se involucran en luchas sociales para desprestigiar con una finalidad política. Yo creo que es ahí donde debemos de unirnos y no permitir que se ensucien estas manifestaciones. Muy bien, ¿alguien quiere comentarle algo a...? Yo nada más, yo creo que el desprestigio, se puede dar una campaña legítimamente de desprestigio hacia el actual gobierno, aprovechándose de los desaciertos que ha tenido. O sea, si Claudia Sheinbaum no hubiera dado las declaraciones que dio, si Claudia Sheinbaum con Ernestina hubieran dado seguimiento bien al caso y todo, la campaña de desprestigio no se hubiera dado. O sea, creo que es esto, como movimientos feministas, las mujeres estamos buscando un error, 2, 3, y vamos a salir. Y que esas cosas no se darían de desprestigio si fueran más acertados, ¿no? Entonces creo que ese es un punto, ¿no? Sí, podrán desprestigiar al gobierno y lo que sea, ¿no? Pero creo que si es un gobierno de izquierda debería estar mejor asesorado, ser más atinado en sus declaraciones. Sin embargo, yo creo, tiene poco tiempo. Permíteme, yo creo que sí somos críticas las feministas, Sí. pero yo no dudo nada que sí haya otras intenciones también de parte de algunos de los infiltrados. Sí lo hay. Sí lo hay.
Sí, sin embargo, sí había incluso una diputada panista que subió un video ahí donde estaba diciendo que estaban siendo reprimidos por granaderos y no es cierto. Y muchas de las prácticas se vieron como los grupos del choque del PRD que estuvieron ahí en la campaña de Andrés o de Claudia. Había de los mismos. Eran los mismos, son las mismas tácticas. Entonces eso sí es cierto, es muy acertado lo que dice Pablo, en el sentido de que efectivamente son movimientos que son utilizados para llevar raja política y atacar directamente al proyecto de Andrés Manuel. Sí, porque llevamos 36 años de errores y nadie había dicho nada. Pero no había granaderos, pero sí había cuerpos policiales. Yo estuve en la marcha y eso tiene que haber. Sí estaban, eso tiene que haber. Pues que ya no mujeres. eran granaderos, y mujeres. No, eran de hombres y avanzaban. Es que es eso, ¿no? La misma presencia ahí intimida, ¿no? Entonces sí había, ya no se llaman granaderos, pero sí había, ¿no? Son contención. Juan Pablo, ya para despedirlo, ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que desees agregar brevemente, ya para irnos? Ajá. Yo hago un comentario de cierre. Queremos justicia para los feminicidios, exigimos justicia para eso y estamos todos de acuerdo. Pero también exigimos que se haga una investigación en relación a quién está detrás de esos grupos de choque, porque son grupos de choque. Y aunque pretendan engañar a la sociedad, no nos vamos a dejar engañar. Hay videos donde se detecta que son las mismas personas y que están tratando de desvirtuar esta lucha social que tiene años y que es legítima. Ahora, quieren romper con un gobierno que viene, un gobierno pacifista, estamos hablando a nivel federal, estamos hablando a nivel Ciudad de México, y están luchando, porque ya se quitó el grupo de granaderos para ir en contra de la represión, y te están golpeteando para que te retractes y para que saques a la policía y para que reprimas. Y entonces creo que la actitud de Andrés Manuel y de la doctora Claudia es sumamente acertada en no caer, porque son provocaciones claras. Entonces yo lo que le pediría a los que están en estos grupos feministas, en esta lucha social, es que no se dejen sorprender, o sea, no se dejen llevar porque los están utilizando y a veces no nos damos cuenta. Entonces hay que tener bien los pies en la tierra y ver cuál es la lucha social legítima y cuál es quiénes son los grupos que nos están utilizando, ¿no? Ok. Muchas gracias, pues gracias a todos, gracias Juan Pablo. Gracias. Y bueno, quiero agradecerles a cada una de las personas. Como ven, es un tema extenso, un tema en el que tenemos que profundizar todos y dar más tiempo, más pauta. Si a ustedes les agrada el tema, como se dan cuenta, no pudimos leer todos los sentimientos, hubo muchas cosas todavía que analizar, que profundizar, y pues si lo desean hacemos otro programa especial. La invitación a Ceci, a Pilar y a todos para que podamos a abrir más el debate y que se hable más claro y que sigamos profundizando en el tema. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Buenas noches, Ceci, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Mi querido Checo Men. Hasta luego, muy buenas noches, saludos a todos. Gracias. Daida. Cuídense mucho, sáquenos paraguas. Gracias. Buen Mauricio. Hasta luego, gracias compañeros, buena charla. Pili, gracias por estar aquí, lo que quieras despedirse. No es provocación. Muy bien, pues mi nombre es Héctor Latempa, yo les agradezco por haber estado en nuestro programa Puntos Suspensivos. Los dejamos con el cierre de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera con respecto al tema. Gracias y hasta mañana, saludos, México. Brenner, gracias por vernos. Gracias. Las estatuas que por cierto vamos a reconstruir del Paseo de la Reforma, ahí están nuestros héroes que lucharon en la reforma, en la intervención. ¿Cómo no vamos a respetar eso? ¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres, con la destrucción? ¿Que no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Que tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso. No creo que la vía de la violencia sea la opción, sea la alternativa. Entonces, sí vamos a seguir actuando con tolerancia. Prohibido la represión.
prohibida la represión. Presidente, ¿y qué llamado le haría a las mujeres? Porque si bien los hechos que ocurrieron el viernes son lamentables, la realidad es que el número de feminicidios sí ha incrementado. Cada vez las mujeres pues tienen miedo a salir y en su momento, bueno, aquí la titular de InMujeres presentó una serie de acciones, pero si a raíz de esto se podría, digamos, dar otro giro a la estrategia para que haya, digamos, acciones más palpables para que todas las mujeres puedan vivir sin violencia. Estamos trabajando todos los días con ese propósito, desde las 6 de la mañana, a veces desde antes. Ese es nuestro tema principal, garantizar la seguridad de hombres y de mujeres. Estamos ocupados permanentemente en eso. O sea que no estamos desatendiendo el problema, no lo estamos delegando a otros. Casi todo el gobierno está orientado a garantizar la paz en el país.